Hola a todos. Hoy les traigo un ranking de los videojuegos más polémicos de la historia. La información tanto como las imágenes pertenecen a el señor Dart, así que todo el mérito es para él. Bueno, después de aclarado esto, empecemos. Gotcha, 1973. Seguramente tras ver la imagen que hay arriba pensarán que la controversia generada surgió por dicho cartel, en el que se muestra a un hombre persiguiendo a una mujer con claras intenciones sexuales. Pues no. Ahora fíjate con más profundidad en la imagen, concretamente en la máquina de videojuego. Sí, ese bulto rosa que ves en el panel de control era el joystick original. A algún iluminado de Atari le pareció una gran idea hacer los controles del juego con forma de pecho femenino, siendo necesario estrujarlo para lograr el movimiento de nuestro carácter en pantalla. Semejante oda a la pubertad masculina no fue bien visto por las asociaciones feministas de los Estados Unidos, lo que hizo que dicho panel tuviera que ser rediseñado y sustituido por unos mandos más convencionales. Death Race, 1976. Ante ustedes, el abuelo del ya legendario Carmageddon. En 1976 a los chicos de Exidy no se les ocurrió otra cosa que crear un juego de conducción en el que nuestra misión era atropellar a todo bicho viviente que se moviera por la pantalla. Lo mejor de todo era el histriónico grito femenino que emitían nuestras víctimas cuando eran atropelladas. Aunque la compañía se empeñó en recalcar que lo que se atropellaba eran monstruos y no personas, el hecho de que el videojuego estuviera basado inicialmente en la película de Death Race 2000, que el título original durante su desarrollo fuera peatones y la similitud gráfica de los entes a eliminar con los seres humanos no ayudaron demasiado a apaciguar el conflicto. De hecho fue el primer videojuego que provocó un debate en un conocido programa de la televisión norteamericana CBS, sobre la influencia psicológica de este tipo de videojuegos en los jugadores. Custer's Revenge, 1982. Mystique, compañía dedicada a lanzar juegos de contenido adulto para Atari 2600, se cubrió de gloria con el lanzamiento de semejante engendro. El objetivo de Custer's Revenge consistía en guiar al general George Armstrong Custer, el cual no necesita en absoluto Viagra, a través de 1.000.000 de flechas que caían del cielo hacia la parte derecha de la pantalla, donde esperaba atada una bella nativa americana a la que había que violar para obtener puntos. Sí, escuchaste bien. Como era de suponer, las quejas y denuncias por parte de los grupos afectados no tardaron en aparecer. Curiosamente, Atari, que en esta ocasión no tenía demasiado que ver, también recibió un buen número de denuncias, por lo que intentó sin éxito eliminar dicho título de las tiendas. De cualquier modo sus ventas fueron modestísimas, lo que no minó en absoluto las ganas de marcha del grupo Mystique. Beat'em and 1982. Y es que en ese mismo año los chicos de Mystique lanzaron otro producto del mismo tipo que los puso una vez más en la picota, siguiendo los patrones jugables de grandes clásicos como Kaboom. En Beat'em and controlamos a dos mujeres cuyo objetivo es tragarse todo el semen que un hombre extremadamente bien dotado les lanza desde lo alto de un edificio. Totalmente psicodélico. Supongo que por aquel entonces todo esto resultaba de lo más gracioso y divertido en la América de Reagan. Si las ventas de Custer's Revenge fueron escasas, las de este aborto de videojuego solo podrían calificarse como ínfimas. La pobre distribución y baja calidad del cartucho lo condenaron al ostracismo, lo que no evitó que hubieran protestas por el contenido adulto de un programa diseñado para un sistema de videojuegos supuestamente para niños. En esta ocasión Atari no movió un dedo para limitar la distribución del título. Ni falta que hizo. Chiller, 1986. Como si no hubieran tenido bastante con el hacer de Death Race, desde Exidy surgió otra genial idea. Realizar un juego en el que pistola mediante se permitiera al jugador matar monstruos, pero sobre todo torturar a personas inocentes de las formas más variadas posibles. Debido a su contenido extremadamente gore, este excelente videojuego fue condenado al ostracismo más absoluto en los Estados Unidos, lo que no impidió que se convirtiera en un auténtico juego de culto. Donde se alcanzó una popularidad más importante fue en Europa, donde alcanzó la categoría de clásico y divirtió a un gran número de jugadores. También cabe destacar en este punto la conversión no licenciada de Chiller para NES, llevada a cabo de forma notable por la compañía American Game Cartridges completamente a espaldas de Nintendo, cuyos directivos hubieran escupido ácido ante una posible conversión con licencia de este homenaje al gore de serie B. Drácula, 1986. Las aventuras conversacionales, antidiluvianas precursoras de las aventuras gráficas, fueron bastante populares a mediados de los años 80.
Su capacidad para contar una historia de forma más precisa que los arcades de la época le generaron un buen número de seguidores, a pesar de estar completamente basadas en texto y mostrar, en el mejor de los casos, solo unas cuantas imágenes. Debido a que público de este tipo de videojuegos solía ser gente adulta, los programadores de CRL decidieron llevar la conocida novela de Bram Stoker lo más lejos posible. Así surgió Drácula, una aventura de texto dividida en 3 partes que contenía lenguaje adulto y varias imágenes de tipo gore. Este hecho provocó que fuera uno de los primeros títulos que obtuvo una calificación más 15 en el Reino Unido, lo que molestó profundamente a sus desarrolladores, que esperaban conseguir un más 18 para asegurarse un buen número de ventas. No era para tanto. 177, 1986. Presta atención al desarrollo de este programa realizado por una banda de enfermos mentales conocidos como Macadamia Soft, ya que no tiene desperdicio. El videojuego consta de 2 partes. En la primera nos encontramos con un arcade de scroll horizontal en el que nuestro objetivo es capturar a la chica, evitando los obstáculos que salen a nuestro paso mientras la perseguimos. Una vez que la hayamos alcanzado pasaremos a la segunda parte, en la cual tendremos que violar y satisfacer sexualmente a la joven. Si fallamos en nuestra tarea seremos detenidos. Si conseguimos hacerla disfrutar, la chica se casará con nosotros y seremos felices para siempre. Y es que desde la propia portada del videojuego se nos deja muy claro de qué va la cosa, haciendo su título referencia al párrafo 177 de la legislación japonesa, en el cual se prohíbe la violación. Como era de esperar, semejante porquería solo apareció en el país del sol naciente. A pesar de que Japón es una nación relativamente permisiva con este tipo de juegos y perversiones, 177 creó una gran polémica que llegó incluso al Senado japonés, National Diet of Japan. Sus pobres ventas hicieron que el asunto no pasara a mayores. Leisure Suit Larry in the Land of the Lone Lizards, 1987. Aunque desde el primer momento se dejó claro que este gran clásico de la industria iba dirigido al público adulto, Sierra no pudo evitar que la controversia se interpusiera entre su nuevo título y la gloria. Debido a su contenido erótico, la compañía decidió hacer poca publicidad del mismo. Tras unas ventas paupérrimas en las primeras semanas, todas las alarmas se encendieron. Y es que muchas tiendas decidieron no vender el título por lo poco adecuado de su temática. Pero como siempre ocurre, el boca a boca surtió efecto, y para finales de año la primera incursión de Larry se convirtió en uno de los títulos más exitosos del momento, aclamado tanto por crítica como por público. A pesar de lo incómodo de su parser y sus 16 colores en pantalla, el juego estaba hecho con un humor y una mala leche increíbles, lo que le catapultaron al Olimpo de los videojuegos con total merecimiento. Siendo sinceros, es normal que se generara cierto malestar ante el título, a pesar de que como decimos se dejó claro que era exclusivo para mayores de 18. Una aventura en la que controlamos un playboy cuya misión consistía en encontrar el amor mientras trataba de voltearse a todo lo que se moviera era algo nuevo en la industria. Y todos sabemos el temor que provoca lo nuevo en la parte más conservadora de la sociedad. Splatterhouse, 1988. Cuando allá por 1988 Namco se decidió a lanzar un título que homenajeara a las populares películas de terror de serie B, decidió hacerlo con todas las consecuencias. En Splatterhouse nuestro objetivo consiste en rescatar a nuestra chica de las garras de un doctor chiflado, cuyo hobby es crear monstruos que parecen salidos del mismísimo Averno. Por suerte, contamos con la ayuda de una misteriosa máscara que nos otorga poderes sobrenaturales con los que aplastar a nuestros enemigos. Aplastar en el más amplio sentido de la palabra, ya que la violencia de la que podíamos hacer gala era abrumadora. Arrancar cabezas, desmembrar enemigos, estamparlos contra la pared, etc. Pero esa ultraviolencia no fue el factor más controvertido del título, sino la propia máscara de hockey que portaba nuestro protagonista, demasiado parecida a la que utilizaba el conocidísimo Jason Voorhees en la película Viernes 13. Para evitar problemas legales con la Paramount, en su conversión europea y americana para TurboGrafx se decidió modificar dicho elemento y pintarla de rojo para evitarse un juicio. Ahorraron dinero, pero a los fans no nos terminó de convencer nunca este detalle. Caseta Manager, 1989. Ahora que parece ser que Alemania va a controlar nuestras vidas en los próximos años, es un buen momento de recordarles uno de sus más infames inventos jugables. El título Caseta Manager es común a una serie de juegos de simulación aparecidos hace unos años cuyo origen se sitúa en el propio país teutón.
En estos videojuegos nuestra misión consiste en gestionar un campo de concentración, decidiendo cuestiones como cuántos prisioneros asesinar, el racionamiento de comida a suministrar y la forma en que haremos desaparecer a nuestros enemigos. Semejante ofensa al buen gusto y a los derechos humanos jamás se distribuyó en las tiendas de forma oficial, siendo conocido a través del boca a boca y distribuido entre usuarios. De ahí que sea muy escasa la información que se tiene sobre el juego y sus expansiones, siendo prácticamente imposible encontrar un video sobre dicho engendro lúdico. Smash TV, 1990. La dupla Williams-Midway nos trajo el concurso de televisión más salvaje y, posiblemente, más divertido que se recuerda. En él, los participantes deben matar todos los zombies que puedan para conseguir grandes premios como una tostadora, un coche o un departamento en Marinador. Para ello, el jugador disponía de un variadísimo arsenal y de un control con dos joysticks sumamente preciso y sencillo con el que masacrara todo lo que se moviera por la pantalla. Como no podía ser de otra forma, el revuelo que causó en Estados Unidos por su extrema violencia y los valores negativos que enseñaba a los jóvenes norteamericanos lo convirtió en un título sumamente popular y aclamado. Su continuación espiritual, Total Carnage, no alcanzó tanto éxito, a pesar de ser superior en todos los aspectos y aún más salvaje. De cualquier forma, Smash Televisión dejó claro que la forma más rápida de alcanzar el éxito es a través de la polémica, principio que en Buddy Midway se siguió a rajatabla. JB Harold Murder Club, 1991. Aventura gráfica poco conocida fuera de Japón, llegando únicamente al mercado norteamericano para la TurboGrafx CD. En esta ocasión tomamos el control de un detective que ha de resolver el asesinato de un adinerado hombre de negocios con muy pocos amigos y un pasado con las mujeres bastante oscuro. En esta adaptación de una serie clásica de juegos con bastante popularidad en Japón, podíamos disfrutar de imágenes estáticas que animaban algo el desarrollo del juego, completamente controlado a través de menús. En su desembarco norteamericano, esta inocente aventura detectivesca creó cierta polémica al hacer referencia a lo largo de su desarrollo a un caso de violación. De hecho, es uno de los únicos videojuegos oficiales lanzados en Estados Unidos que incluye la palabra rape sin haber sido censurada. Una curiosidad que no lanzó precisamente las ventas, mucho más modestas de lo que incluso se estimó. Wolfenstein 3D, 1991. A estas alturas estoy convencido de que todo el mundo conoce este grandísimo clásico de id Software. Origen de la fiebre por los FPS que en la actualidad disfrutamos, su puesta en escena, excelentes niveles y diversión a raudales lo coronaron rápidamente como uno de los videojuegos preferidos de los aficionados al PS allá por 1991. ¿Todos los usuarios de PS pudieron disfrutarlo? Desgraciadamente no. El empleo de símbolos nazis en los diferentes niveles, el uso de la canción de Horst Wessel, himno del partido nazi, como tema central del juego y su jefe final, una versión mecha de Hitler con dos metralletas y muy mala leche, desencadenaron una agria polémica en Alemania, donde este clásico fue prohibido y vetado en 1994. Pero la polémica no quedó ahí. En su adaptación para la por entonces boyante Super Nintendo toda la simbología nazi tuvo que ser eliminada, los perros que nos atacaban sustituidos por ratas gigantes y la sangre se convirtió en sudor. Nintendo limitó de esta manera la potencial violencia del juego, siendo un caso más de título al que la censura destroza hasta convertirlo en una versión edulcorada sin razón de ser. Night Trap, 1992. Era una aventura FMV en la que nuestra misión consistía en proteger a 5 chicas indefensas de los ataques de unos vampiros con ganas de sangre. Para ello disponíamos de una serie de cámaras situadas por toda la casa y unas trampas para capturar a los malvados chupasangre, que solo se activaban con ciertos códigos que había que obtener escuchando las conversaciones de las chicas y lo que ocurría en la casa. Todo muy interactivo, pero extremadamente aburrido. La polémica con este título surgió desde prácticamente su salida, y es considerado junto con Doom, Mortal Kombat y Lethal Enforcers como uno de los causantes de la aparición de la ESR que regula las edades a las que un videojuego va dirigido. Y es que algunas de sus escenas se consideraron de mal gusto o violentas, pero curiosamente la que más controversia generó fue aquella en la que una de las chicas en camisón era capturada por los vampiros. Este debate se tradujo en que ciertas tiendas, entre ellas Toys R Us, se negaran a distribuirlo y que el conocido senador Lieberman, azote y enemigo público número 1 de la industria, calificara este título como violento y vergonzoso, ya que según él nuestra misión consistía en perseguir y asesinar a las chicas.
Jugar lo que se dice jugar parece que no jugó mucho. Mortal Kombat, 1992. El gran rival de Street Fighter 2 a principios de los años 90, posiblemente más por la controversia generada que por su verdadera calidad como título de lucha. De cualquier forma, seamos justos. Mortal Kombat era un juego que, si bien no disponía del equilibradísimo sistema de combate del clásico de Capcom, era divertido y su extrema violencia resultaba hasta paródica. No lo entendieron así desde fuera de la industria, siendo uno de los videojuegos que más acoso han sufrido por la opinión pública en todos los países del mundo. Los luchadores de imagen real y sus originales fatalities resultaban demasiado para una sociedad que nunca había imaginado ver algo así en pantalla. La consideración de los videojuegos como un hobby para niños hizo el resto, así que desde su salida al mercado las asociaciones de padres y la casta política norteamericana, los senadores Lieberman y Cole, convirtieron al título de Midway en la cabeza de turco que necesitaban en su lucha contra los videojuegos. A pesar de estos ataques a la libertad de expresión, el juego fue un superventas y un rotundo éxito, tanto en su versión recreativa como en sus apariciones domésticas. Curiosamente, Nintendo volvió a hacer de las suyas con la versión de Mortal Kombat para Super Nintendo, reduciendo la violencia de los propios fatalities e incluso eliminando la sangre durante los combates. Semejante despropósito convirtió a la mejor adaptación doméstica en una patraña, siendo la versión para Mega Drive, la cual eliminaba cualquier atisbo de censura al introducir el código ABACAB en la pantalla de inicio, la más vendida y aclamada. Doom, 1993. Si como hemos dicho Wolfenstein 3D supuso el nacimiento de un género, Doom se puede considerar como la consolidación del mismo en la industria, superando ampliamente a su antecesor en todos los aspectos. La obra maestra de Romero y Carmack conquistó a todo el mundo por lo frenético y divertido de su desarrollo, además de por la facilidad con que se permitía al jugador crear sus propias pantallas y expansiones, los conocidos WAD, algo que en la actualidad ni siquiera se plantearía. El problema en este caso vino por su supuesto contenido satánico, ya que en el juego tenemos que eliminar a una serie de monstruos y demonios salidos del infierno que quieren hacernos papilla. Varias asociaciones religiosas condenaron tanto la violencia del mismo como el uso de elementos contrarios a su fe. Además, en Alemania el título fue prohibido y no ha sido hasta el año 2010, menos 17 años después de su lanzamiento, cuando por fin ha podido ser distribuido de forma legal. Pero si por algo fue considerado polémico este legendario videojuego es por su supuesta influencia en la matanza de Columbine que tuvo lugar en 1999. En aquel año, Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a un buen número de compañeros y profesores en el Instituto Columbine utilizando armas similares a las que se usaban en Doom, del que eran asiduos jugadores. Este hecho fue utilizado de forma asquerosamente demagógica en la enésima cruzada del senador Lieberman contra los videojuegos, aunque nada pudo hacer para evitar su enorme éxito. Fantasmagoría, 1995. Cuando los juegos en FMV adquirieron cierta, aunque breve, relevancia en la industria, muchas fueron las compañías que quisieron subirse al carro de esta nueva moda. Sierra, conocida por sus excelentes aventuras gráficas, hizo sus pinitos en el uso de esta técnica con Fantasmagoría, una completa historia que mezclaba imagen real con escenarios hechos por computadora. Sí, ahora todo tiene una pinta la mar de extraña, pero en su momento era algo increíble. En esta bizarra aventura controlábamos a Adrienne, una escritora de novelas baratas que adquiere una mansión junto a su marido Donald en la que espera hallar la tan deseada inspiración para su próxima obra. Lo que no saben es que en dicha mansión todavía habita un poderoso demonio, que posee al bueno de Donald para desesperación de su querida esposa. Nuestra misión consistirá en liberar a nuestro marido del temible ser que le controla. Aunque en sus primeros compases el juego era bastante suave, fueron sus últimos momentos los que desataron la polémica. Dividido en 7 días, en el sexto día el título nos mostraba unos vídeos en los que se veía de forma muy explícita cómo murieron las anteriores inquilinas. Además del festival de huesos mostrado, hubo una escena en particular que fue considerada como totalmente inaceptable en aquel momento, un vídeo en el que se mostraba una supuesta violación de la protagonista, algo que ahora solo produce carcajadas. Debido a estos factores de controversia el juego fue completamente prohibido en Australia y duramente censurado en el Reino Unido. En el resto de países pudimos disfrutar de la obra original, con la salvedad de que en el menú podíamos seleccionar si queríamos jugar al juego tal cual fue concebido o bien la versión censurada. Todo un detalle.
Eso ha sido todo. Hasta luego, que Dios los bendiga. Ah. Y no se olviden de suscribirse, que es